Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del sitio donde nos estés viendo. Un gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a un episodio más de nuestro podcast Construirte, donde lo que buscamos siempre es entregarte información que te permita tomar decisiones de inversión inmobiliaria acertadas, que construyas un patrimonio inmobiliario para tu futuro, que sea la construcción de un patrimonio sólido, que te dé tranquilidad y seguridad para tu futuro y el de tu familia. Bienvenidos nuevamente. Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema del que se ha venido como especulando un poco desde diciembre del año pasado, el año 2024. Ahorita estamos en febrero de 2025 cuando estamos haciendo este episodio. Y bueno, pues el gobierno anunció que iba a cambiar el subsidio de Mi Casa Ya, que es como el más conocido, pero hoy queremos hablar de otras alternativas como los subsidios de las cajas de compensación, y para ello tenemos un gran invitado que nos va a ayudar a resolver todas las dudas que tengamos, quien pues tiene muchísima experiencia en todo este tema de vivienda desde la óptica de las cajas de compensación. Así que pues inicio dándole la bienvenida a Leonardo Rodríguez. Leonardo es coordinador de vivienda de Confenalco Quindío. Y bueno, ya te lo dije antes de iniciar el podcast, Leonardo, pero pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por atender esta invitación de Construirte y por toda la información valiosa que sé que nos vas a compartir en este episodio de hoy. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Y bueno, para hablar un poco más sobre temas de subsidios de vivienda de las cajas de compensación. Genial, genial. Y hay muchas dudas, muchas preguntas. De hecho, todo el tiempo nos lo preguntan los clientes cuando van a pedir asesoría sobre proyectos, que saben que son proyectos de vivienda de interés social, pues nos preguntan mucho cómo hacerlo. Y aunque tenemos la generalidad, qué bueno que desde tu óptica y desde tu día a día nos puedas compartir cómo funcionan los subsidios en las cajas de compensación, puntualmente en Confenalco Quindío. ¿Qué opciones podemos darle a las personas que nos están viendo o escuchando para que se preparen y se puedan postular, y que puedan aplicar con éxito a este subsidio para hacer realidad el sueño de tener su vivienda propia? Entonces, pues si te parece, siempre empezamos conociendo un poco de nuestro invitado y quiero preguntarte, bueno, ¿quién es Leonardo Rodríguez? Cuéntanos un poco, ¿cuánto llevas en Confenalco Quindío coordinando la sección de vivienda, para saber un poco más de ti? Bueno, con Confenalco llevo aproximadamente 2 años y medio. Relativamente pues es un tiempo corto, pero sí llevo una experiencia grande, poco más de 15 años en el sector vivienda. Estuve en el tema del Ministerio de Vivienda, colaborando allá para que los hogares pudieran tener el anhelo de una vivienda propia. Desde Ah, hace ok. aproximadamente unos 15 años estuve con el ministerio y allí estuve aproximadamente casi 7 años trabajando. Realmente pues fue una experiencia bastante ardua en la consecución de estas familias para poder llegar a tener una vivienda. Me imagino, ya 15 años apoyando a las personas a hacer ese sueño realidad tan anhelado por la mayoría de los seres humanos, que es tener su vivienda propia. Leonardo, ¿y desde el ministerio apoyabas el programa de subsidios o qué tipo de programas apoyabas? Era una parte más técnica.
Yo, Ok. mi profesión es ingeniero civil. Eh, Todo lo que tenía que ver con la parte técnica, pero pues eh, con los subsidios que entregaba en ese momento el Ministerio de Vivienda, se debía, era como tratar de empujar un poco más esos proyectos que estaban iniciando un proceso de incumplimiento. Entonces teníamos que ir muy de la mano como con las administraciones locales, tanto gobernaciones como alcaldías, y tratar de coayudar en cada uno de ellos económicamente para hacer cierres financieros, porque la gran mayoría de los proyectos se veían afectados era por como tal, por el cierre financiero, que eran años atrás, se decía que era un presupuesto, pero a la realidad pasaban 4, 5, 6 años y no se habían ejecutado y por tal razón ya estaban desfinanciados. Entonces teníamos que hacer como más esa labor en, como de ir a verificar cuánto era el desfase que había en ese proyecto y tratar de que la alcaldía o la gobernación pudiera hacer ese cierre financiero que era el recurso que hacía falta para poder terminar las viviendas y entregarle como tal a cada uno su mueble, cada uno de estos beneficiarios. Bueno, qué interesante que tocas ese tema porque estás hablando desde la visión de la parte técnica, de desarrollar un proyecto y sacarlo adelante, ¿no? Pues Sí, más allá, digamos que cuando soy inversionista, mi preocupación o de lo que debo ocuparme, para no llamarlo desde lo negativo, es de conseguir el subsidio y de conseguir los recursos para mi cierre financiero, pero resulta que a gran escala ese proyecto de vivienda, pues sí, también debe tener un cierre financiero, es decir, el constructor debe tener los recursos para poderlo terminar y entregar a satisfacción. Entonces, qué bueno que pudiste aportar desde ese lado. sí, la verdad fue una experiencia muy bonita y grata porque el ver uno pues que muchas familias están como a la espera de esa vivienda y se les va como diluyendo esa ilusión por ver que solamente ver unas pocas paredes levantadas, pero que realmente no se ve por ninguna parte esa luz que uno empieza como desde ese puesto a generarle conciencia también, no solamente a los gobernantes, sino a otras personas para poder ayudar y lograr materializar ese sueño. Fueron muchas familias realmente las que se vieron beneficiadas con la gestión que se realizó. Ay, qué bonito, Leonardo. Bueno, pues estamos hablando con un experto en la materia, qué bueno que en esta conversación puedas aportarnos pues todo el detalle de este tema de los subsidios de vivienda de las cajas de compensación. Y ya entrando en materia, quiero preguntarte, Leonardo, la pregunta obligada, la pregunta que nos hacen la mayoría de personas que no están vinculadas a una caja de compensación o tienen su caja de compensación hace rato, pero no saben de todos los servicios que puede ofrecer en términos de vivienda. Cuéntanos, por favor, ¿qué es el subsidio de vivienda en la caja de compensación? ¿Cómo funciona? ¿Qué personas pueden acceder a él? Bueno, sí, la gran mayoría de las personas no tienen el conocimiento de los beneficios que tienen las cajas de compensación. Tienen muchos servicios las cajas de compensación, pero una de ellas es en el tema de vivienda. eh, Hay personas que nunca tenían el conocimiento de que podían acceder a un subsidio tanto como mejoramiento o construcción en sitio propio o para un subsidio de vivienda nueva. Pues como tal debe estar afiliado a la caja de compensación, que normativamente es lo que nos rige. Debe estar como tal allí afiliado a las cajas de compensación y pues con ello ya se inicia el proceso de, si yo no tengo vivienda, verificar si puedo acceder a ese subsidio como tal. O si tengo vivienda, puedo acceder a un mejoramiento de vivienda. O si tengo un lote, un predio en el cual yo pueda construir, también se le hace la asesoría frente a ese predio. Y si tiene
como tal la posibilidad de acceder a ese subsidio. Ok, qué interesante. Y de esos tres frentes que nos estás compartiendo ahora, ¿qué requisitos debe cumplir la persona o el grupo familiar para poder acceder a ellos? Digamos que el que más conozco, siendo muy honesta contigo, es el de vivienda nueva. Sí. Entonces entiendo pues que no debes tener vivienda. ¿Cómo funcionan ese en la generalidad? ¿Qué personas pueden aplicar? Y los otros, ¿qué condiciones se requieren para poder postularse a este subsidio, a estos subsidios? Bueno, pues realmente pues todos tienen que estar afiliados a la Caja de Compensación. Las personas que vayan o quieran postularse, acceder como al subsidio de vivienda. Entre otras cosas, pues una carta laboral del grupo familiar donde indique cuál es el salario que devenga ese grupo familiar. Si yo solo me voy a postular, pues la carta laboral de mi empresa donde me diga cuánto son mis salarios que devengo. O si tengo un grupo familiar, mi esposa o mi hermana, mis padres, en fin, las personas que hagan o conformen ese grupo familiar, debemos tener el valor de cuánto es el ingreso mensual de esas familias. ¿Por qué necesitamos o por qué se requiere eso? La norma pues establece que no se puede pasar más de 4 salarios mínimos mensuales vigentes para poder acceder a un subsidio. Pero entre esos rangos hay dos. El que está hasta 2 salarios mínimos, que recibe 30 salarios mínimos de subsidio, y los que están entre 2 a 4 salarios mínimos, que recibirían 20 salarios mínimos de subsidio. De igual manera, no puede ninguna de esas personas que integre ese grupo familiar haber tenido o poseer ninguna vivienda en ninguna parte del país, porque se hacen cruces, los cruces con el Ministerio de Vivienda, también con el BUR, y de allí nos arrojaría a nosotros una respuesta donde nos dice si las personas que están en ese grupo familiar, alguna de ellas ha tenido vivienda. Entonces, se tendría que verificar si esa vivienda o ese subsidio de vivienda fue adquirido en determinado tiempo. De allí también nosotros podríamos iniciar un proceso de si se le puede nuevamente otorgar el subsidio a una persona, si ya se lo dio para una vivienda nueva, podría ser para un mejoramiento. O si esa persona hacía parte de un grupo familiar, si se puede excluir de él, de ese grupo familiar anterior, porque ya conforma un nuevo hogar y puede tener la posibilidad de tener como tal el subsidio. En algún caso, las familias acceden a un subsidio para vivienda nueva y allí incluyen todo su grupo familiar y son menores de edad, pero el que está en cabeza es el padre o la madre. Luego, ellos conforman otro núcleo familiar, pero estaban dentro de ese grupo familiar anterior, que era el de los padres. Pueden acceder a ello saliendo, haciendo una serie pues, de requisitos, entregando una serie de información y se pueden excluir de ese grupo familiar anterior y ya iniciar un proceso con su nuevo núcleo familiar. Qué interesante. Si te Sí. entendí bien, si yo me voy a postular con mi nuevo grupo familiar, salgo, bueno, tengo que hacer un trámite para salir del grupo familiar anterior que tenía con mis papás porque era menor de edad. Y si yo hago parte del grupo familiar, ¿también debo estar afiliada a la caja de compensación? O, por ejemplo, mi esposo es el que está afiliado, pero yo hago parte del grupo familiar, entonces puedo acceder al subsidio. Tú puedes acceder al subsidio por intermedio de tu esposo, porque él es el Ok, afiliado y él es el que va a estar en cabeza de ese subsidio, pero vas a aparecer ahí dentro de la carta de asignación cuando se postule, vale. Y ¿sí? esa persona, entendiendo un poco como el día a día, yo soy, en el ejemplo que te estaba poniendo, yo no estoy afiliada, pero hago parte del grupo familiar con mi esposo se presenta. Y si yo quisiera acceder a un subsidio después, ¿podría hacerlo? Siempre y cuando haya un cambio de núcleo familiar. O sea, puedes quedarte Vale. separado de tu esposo. El que accedió como principal fue tu esposo, pero se debe
hacer una verificación de documentos y unos cruces, de modo que se pueda dar esa posibilidad. Bueno, también Perfecto. tenemos dentro de la caja, nosotros aquí manejamos eh, que debe tener como mínimo un 10% del valor de la vivienda. Si Qué esto, si eso- interesante. sí, claro, lo hacemos más que todo una solicitud interna de la caja. ¿Por qué lo hacemos? Porque resulta que la gran mayoría de la gente pues puede venir a postularse para vivienda nueva, pero sucede que nosotros tenemos eso depende de una fórmula que la tiene establecida el Ministerio de Vivienda y de allí hay una cantidad de variables que con esas variables a nosotros nos dicen en qué puntuación va quedando. ¿Sí? ¿Qué puntuación le va dando y qué calificación como tal va quedando dentro del proceso de la postulación? Entonces, lo decimos que más o menos el mínimo el 10% porque pues ya tenemos como catalogado que las personas que van quedando cada año con ese subsidio son personas que van dando casi ya un poquito al lado de los 10% del valor de la vivienda o un poco más del salario mínimo, o sea, del salario mínimo de ese año. De la vivienda, de los 135 salarios para Armenia, serían 135 salarios, o sea, aproximadamente por ahí unos 119 millones y algo, 18, 19 millones de pesos de ahorro que se requiere aproximadamente para poder estar dentro del juego de la postulación para el subsidio. Hay personas que nos dicen, pero es que yo tengo 5 millones de pesos, entonces le hago la explicación del caso, le digo, pues usted con los 5 millones de pesos sí puede estar dentro de la lista de espera, pero se puede quedar ahí por mucho tiempo, porque año a año va a subir el salario mínimo y va a subir lógicamente el incremento del valor de la vivienda. Entonces se va quedando más relegado y lo único que tiene que hacer es estar muy, muy, muy pegado a ese 10% para tratar de que. ¿Por qué lo hacemos nosotros como caja? De esa manera, porque nosotros pues no tenemos unos ingresos anuales aquí al tema para el subsidio de vivienda como lo hacen otras cajas de compensación que sí llegan muchos recursos. Recuerde que los recursos dependen pues de las afiliaciones que tenemos y por ley nos llega a nosotros un porcentaje de esas afiliaciones anuales y de allí es donde nosotros podemos iniciar el proceso de postulaciones para decir hasta cuántos subsidios podemos entregar. De Ok. esa manera nosotros más o menos como que vamos perfilando a la gente y le vamos diciendo, si usted se está acercando a ese 10% de esos 135 salarios, es muy factible que pueda acceder al subsidio como tal de vivienda. De lo contrario, va a quedar como en una lista de espera y pues lógicamente pues se nos va a incrementar a nosotros aquí como tal esa lista de espera y muchas veces pues los entes que nos regulan nos preguntan, bueno, ¿y por qué pasa esto? Entonces, pues porque la gente viene y con todo el derecho que tienen de postularse, pero no quedan como tal, porque no es algo que sea de la caja o de las cajas de compensación, sino que eso lo hace es como tal, una fórmula matemática que está ya establecida por intermedio del Ministerio de Vivienda. Claro, bueno, pues qué buen tip el que acabas de dar. Hay que tener mínimo el 10% del valor de la vivienda. Si es el Sí, tope bis para este año, que son como 192 millones sí. en Armenia, pues debes tener como 19 millones de pesos aproximadamente ahorrados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo demostrar esos ahorros a la caja de compensación? Bueno, se debe manejar una cuenta de ahorro programada como tal. En esa variable de las fórmulas se establece el valor, se establece la fecha, o sea, la antigüedad de las cuentas de ahorro o si están cesantías, la fecha de las cesantías que estén inmovilizadas y si es por intermedio de una fiducia, de igual manera, desde el momento en que se inició el proceso de entrega de ese recurso a la fiducia. Entonces, todo va encaminado a que uno tiene que tener un ahorro como tal y que ese ahorro sea exclusivamente para el tema de la vivienda. No que yo tenga una cuenta de ahorros en tal banco
y esa cuenta de ahorro yo la puedo destinar en cualquier momento y puedo retirar el ahorro. No, yo no puedo hacer eso porque como tal necesito es que ese ahorro que tengo ahí esté inmovilizado. En el Claro, que momento, sea solamente para la compra de solo- vivienda. exactamente, solo exclusivamente para el tema de la vivienda. De Ok. igual forma, de igual forma, Bueno, cuéntame que te interrumpí porque tengo no, muchas preguntas, pero de igual forma ahora nosotros, te pregunto. ¿qué pedimos? Pedimos que, pues que como tal haya un crédito aprobado o preaprobado por una entidad financiera. Eh, También se hace la exigencia porque es que nos quedaban, la gente venía y se postulaba y muchos quedaban con ello, con el subsidio, pero no tenían un proyecto. Entonces también estamos exigiendo que por lo menos tenga un proyecto en mente y que ese proyecto, si ya está ingresando de recursos para su cuota inicial en ese proyecto, tenga o como tal una fiducia, que la fiducia nos entregue a nosotros esa certificación donde diga que si este señor está pagando por tantos recursos, por tanto valor del inmueble, hay tantos recursos para nosotros poder hacer toda la evaluación interna cuando se va a hacer la calificación. Y el tema del ahorro programado, de igual manera, porque se venían sin ahorro, sin proyecto, quedaban con una carta de asignación y entonces nosotros empezamos a hacer el seguimiento y resulta que en muchas ocasiones la gente decía, no, pues que yo tengo el subsidio, pero es que no, a mí no me alcanza la plata para, para poder acceder a una vivienda. Es que yo ya fui y me dijeron que me recibían la carta, o como se le dice, carta cheque, pero no tengo ese el cierre financiero. O sea, iban al banco y entonces en el banco le decían, ah, pues usted tiene dos tarjetas de crédito y esas tarjetas de crédito la tiene prácticamente al 100% y sus ingresos no le dan para poder que tenga la posibilidad de un crédito. Entonces, fuimos cerrando también por recomendaciones que nos hacían los entes que nos vigilan, tratando de ir cerrando esa brecha para que no quedaran tantos subsidios sin aplicar como tal, que para nosotros no solamente es entregar, sino también a ser aplicados por el tema del movimiento que se debe hacer. Cobro del subsidio por parte de las constructoras hacia nosotros y una vez se haga eso, se va cerrando los ciclos. Entonces, por eso se hacen esas recomendaciones como tal dentro del proceso de asignación nuestro. Hay algo muy importante y es en el tema de los afiliados independientes y pensionados. Vale, Eh, perdóname, Leonardo, perdóname. Es que quiero hacerte una pregunta antes de pasar al tema de los independientes y los pensionados, porque ahí también tengo muchas preguntas, pero quiero preguntarte algo. Tú nos hablabas del ahorro programado. Ese ahorro programado, ¿en qué entidad está sustentado? Es decir, yo quiero comprar vivienda este año. Y Leonardo nos está diciendo en esta entrevista que necesito tener un ahorro programado y yo todavía no sé si voy a comprar una vivienda nueva o una vivienda usada, no tengo todavía visto el inmueble, pero quiero empezar a ahorrar. ¿En qué entidad puedo abrir una cuenta de ahorro programado? en una entidad bancaria cualquiera, o sea, donde le dé la certificación de que esa cuenta está como tal. Es para eso, un ahorro programado y que esté inmovilizada. Nosotros solicitamos que sea como tal inmovilizada. No sé si de pronto alguna otra caja de compensación pues no lo tenga de otra manera, pero nosotros sí es inmovilizado precisamente Ok. por la experiencia que hemos tenido que en un momento determinado tenemos una certificación bancaria y la persona dice es que necesité para el cumpleaños de mi hijo o cualquier situación y fue y retiró. Entonces ya no tiene el mismo recurso y recuerde que es que el recurso con la ecuación, con la fórmula matemática, o aplica hacia arriba en la puntuación o también puede bajar. Entonces nosotros tenemos que verificar que como tal esa calificación sea lo más correcta posible y por eso debe estar, pues ser una entidad financiera que nos certifique como tal
que ese dinero está inmovilizado y que es una cuenta de ahorro programado. Perfecto. O sea, yo me voy al banco donde tengo mi cuenta de ahorros principal y les digo, quiero abrir una cuenta de ahorro programado y necesito que me la inmovilicen porque quiero ahorrar para vivienda. Eso es lo que yo debería ir a decir en el banco. ¿Es Exacto. correcto? Bueno, súper bien. Y cuando yo ya tengo por ejemplo, en el caso de la vivienda nueva, voy a una constructora y vi un proyecto que me gustó y ese proyecto es para pagar, me dan plazo de pagar la cuota inicial durante un año. Entonces, cuando yo ya tengo ese 10%, digamos, ahorrado en la fiduciaria donde se administran los recursos de ese proyecto, ahí yo ya podría aplicar al subsidio y presentarme o postularme, ¿verdad? Que ahorita te pregunto más en detalle lo de la postulación, ¿es correcto? Sí, pero a ver, yo puedo tener una cuenta de ahorro programado, puedo tener dinero en cesantías y también puedo tener un dinero que lo estoy llevando a una fiducia. Yo puedo Ok, juntar todos esos ahorros, con tal de ok, que me den como lo estamos solicitando y eso de igual manera pues me subiría como tal el ahorro. Yo en cualquiera de las modalidades lo puedo hacer, tanto en cesantías como en ahorro programado o como en la fiducia. No hay ningún inconveniente en que yo esas tres modalidades las pueda juntar y que me dé el ingreso que más o menos se requiere, el 10%. Si yo lo estoy haciendo así, seguramente va a ser mucho más alto el porcentaje. claro, voy a tener más chance de poder obtener el subsidio, porque me suman todos esos ahorros, el de las cesantías, más el del ahorro programado, más lo que estoy guardando en la fiduciaria del proyecto. ¿Es Exacto. correcto? Buenísimo. Em, una pregunta extra y ya te doy la palabra para que nos cuentes del tema de los pensionados y los independientes, Leonardo. Si yo quiero iniciar el proceso en la caja de compensación con Fenalco Quindío y no me he afiliado, ¿cuánto tiempo necesito estar afiliada para poderme postular al subsidio? Bueno, si tú estás como dependiente, puede iniciar el proceso inmediatamente, pues tengamos las postulaciones. Nosotros tenemos unos plazos, un cronograma de postulación y unos plazos establecidos ya. Como te comentaba, pues nuestros recursos tienen que ir muy encaminados a unas fechas muy específicas, tratando de recolectar o de recoger el mayor número de recursos para poder entregar también una cantidad grande de subsidios. Entonces, ahí es donde va el tema de los pensionados e independientes, que es algo que, como no estoy dependiendo de un trabajo, que a mí me están pagando mensualmente mi caja de compensación, en cambio, para los afiliados independientes o pensionados, sí se requiere que sean unas condiciones diferentes. Diferentes, Claro. ¿vale? ¿Y cuáles son, Leonardo? Ah, Cuéntanos, para las Como, personas independientes. Ujú. nosotros como caja establecimos, el año pasado se venía manejando de una manera diferente, pero a raíz también de algunas observaciones de los entes que nos regulan, nos tuvo que ajustar. Para los independientes y pensionados, tiene que ser el aporte del 2% como tal a la caja de compensación. Y si desean postularse, deben de tener por lo menos un año de antigüedad con la caja de compensación. ¿Por qué se está solicitando esto? Porque resulta que muchas veces yo como dependiente estoy en la caja de compensación hace 10 años, estoy tratando de poder tener un subsidio de vivienda, pero yo me gano un salario mínimo, entonces estoy inscrito como tal o postulado en la primera ocasión y no tenía sino un ahorro de 5 millones de pesos. Entonces, eso para ese año en que me postulé no me alcanzó para poder tener el subsidio como tal. Al siguiente año regreso nuevamente, actualizo documentos y esa postulación nuevamente la hago, pero como no tengo más recursos, pues tengo los mismos 5 millones de pesos,
pero vuelve y me va pasando lo mismo, o sea, se vuelve cíclico a medida de que yo me voy nuevamente postulando, voy actualizando documentos porque no ingreso más recursos de los que puedo tener en el ahorro programado o en las cesantías, en fin. Entonces, eh, hay personas que de manera independiente o pensionados se inscriben ante la caja, se postulan anteriormente y al cabo de ese mismo año de la postulación tenían ya el subsidio de vivienda porque tenían un ahorro mucho más alto. Entonces se podían estar un mes, 2 meses de haberse inscrito ante la caja y ya tenían el subsidio de vivienda. Entonces, eso pues lo fuimos regulando y para este año ya son mínimo 12 meses de antigüedad que tenga con la caja de compensación, pagando toda la cotización al sistema parafiscal y tanto pensionados como independientes del 2% para tratar de darle como un manejo diferente a lo que anteriormente se hacía. Ok, Y ok, darle como un poco también de entendida. igualdad para las personas que están que están en la parte dependiente y no, porque decían, es que yo llevo mucho tiempo y no he podido tener siquiera el subsidio. Entonces, pues le explicábamos el tema de lo que tiene que ver con el ahorro, con la cantidad de personas también que se postulen, con la cantidad de veces también que se van postulando, porque todo eso es una variable grande en esa ecuación matemática que interviene en lo uno en lo otro, pero por lo general el ahorro es el que más puntaje le da. Genial. ¿Y esa misma política del independiente aplica para la persona pensionada o hay alguna También. diferencia? No, es igual, Ok, es igual, es la misma situación. Para ambos tiene que ser el 2% y tener como mínimo un año de antigüedad. genial, perfecto. Bueno, Leonardo, em, ahora hablemos de la postulación. Ya tenemos claro los requisitos mínimos que yo debo cumplir para poder soñar con tener mi subsidio y cómo prepararme. Y creo que hay que hacer mucho énfasis en el tema del ahorro para que realmente pues pueda tener una mejor puntuación de cara a la caja y a la calculadora o a la fórmula que tú me Sí, decías hace un rato, ¿verdad? sí. Ahora, compártenos un poco cómo funciona ese proceso de postulación. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Cuéntanos las fechas o la fecha de postulación este año para aquellas personas que están esperando poderse postular este año. Bueno, para el tema de vivienda nueva, nosotros lo estamos haciendo en el segundo semestre. Ok, En el primer semestre estamos haciendo todo lo que es relacionado con mejoramiento y construcción en sitio propio. Pues en el departamento tenemos un déficit alto de, de casas que requieren de mejoramientos y pues desde hace 3 años aproximadamente estamos tratando como de enfocarnos un poco en el tema de los mejoramientos de vivienda para estas personas que son afiliadas, pero no pueden acceder a un nuevo subsidio de vivienda nueva, pero sus viviendas tienen varias carencias. Entonces, estamos allí como muy enfocados en eso, tratando de año a año ir como incrementando de pronto ese recurso para que las familias se vean beneficiadas. Y en el segundo semestre hacemos todo lo que corresponde a vivienda nueva. Del 1 al 15 de julio de este año tenemos la actualización de documentos de las postulaciones anteriores. Por lo general, en los que se postularon el año anterior, que no quedaron dentro del listado de beneficiados. Y allí nosotros lo que hacemos es que esas personas nos envíen, puede ser vía página web, donde cuando se abre la parte de la postulación, ellos ingresan nuevamente esa actualización de todo lo que tiene que ver con los documentos o también poder entregar de manera presencial aquí en las oficinas de la caja. Y para el mes entre el 28 de julio al 12 de agosto, se están haciendo ya las postulaciones para los nuevos, para los que van a ingresar
como nuevos al subsidio, a la postulación del subsidio de vivienda. Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo se demoran ustedes en dar una respuesta respecto a si fue aprobada o no la solicitud? Bueno, nosotros más o menos dentro del cronograma que tenemos, establecimos que para el mes de diciembre se estarían entregando los subsidios como tal. ¿Qué hacemos durante el periodo de julio a noviembre aproximadamente? Verificación de toda la información que entregan las personas. Hay gente que se equivoca subiendo algún documento, entonces hay que pedirle que por favor lo subsane para nuevamente revisión. Hay también hay que hacer los cruces respectivos con el Ministerio de Vivienda, con el BUR, con todas las entidades que se requieren para verificar que estas personas no tengan otra vivienda, otro inmueble, que dentro del grupo familiar cumplan con las condiciones, que el salario que devengan realmente es el que está establecido pues, por la norma, que no se salgan de ello. En fin, toda esta verificación se nos demora a nosotros unos mesecitos. Pero aparte de eso, también es como nosotros tenemos un grupo pequeño en el grupo de vivienda, para nosotros es un desgaste muy grande entregar 20, 30 subsidios. La idea es poder recoger la mayor cantidad de recursos de todo lo que ha transcurrido del año para poder hacer una asignación grande, que fue lo que hemos venido como haciendo para no generar tanta expectativa, porque la gran mayoría de la gente dice, no, es que ¿cuántos subsidios van a entregar? Todo depende de lo que nosotros nos ingrese como tal a la caja del 4% de los recursos. Y de allí, pues nosotros empezamos a verificar y decimos, más o menos para este año es posiblemente tanto. Entonces, lo que hacemos es extender un poco más el tiempo para poder que haya mayor cantidad de gente entregándole como tal ese subsidio. Por tal razón, siempre es en el mes de diciembre. Nosotros aproximadamente en diciembre, la primera semana de diciembre, los estamos ya comunicando vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto a nuestras personas que se postularon para decirle cuál fue la condición en que quedaron y ya hacer como todo el agendamiento para hacer la entrega de la carta de asignación, que vengan aquí a la caja, en el auditorio, se les hace un pequeño como homenaje pues, a estas personas que nosotros le entregamos la carta de asignación y ya les damos la explicación del caso para que de pronto no se vayan a ver problemas o que lo vayan a dejar vencer, que si tienen algún inconveniente, que puedan acudir a nosotros, que si hay cambios dentro del grupo familiar, también nos vengan y nos avisen en el momento determinado para poder ajustar. En fin, cualquier situación que se les pueda presentar, en ese momento nosotros les damos todas las indicaciones para que ellos estén preparados. Bueno, qué bien, me queda muy claro el proceso. Em, Dentro de el proceso que viene después de la postulación y la aprobación de esa carta de asignación, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene esa carta? Bueno, de acuerdo a la norma, está establecido hasta 3 años, los primeros 3 años. Ok, Nosotros aquí a los primeros 3 años, 36 meses, lo que hacemos es que antes de cumplirse eso, si no se han hecho el cobro, nosotros hacemos la verificación unos 2, 3 meses antes y enviamos comunicaciones al, eh, al beneficiario como tal para que ellos estén enterados y también tratamos de contactar a la constructora porque como cuando vienen y nos dicen, yo en tal constructora eh, me postulé para ese proyecto, entonces nosotros tenemos aquí la información y mandamos también, requerimos a esa constructora para que nos dé información referente a ese beneficiario. En algunas ocasiones dicen, no, ellos se retiraron, entonces quedamos nosotros ahí como en el aire, toca que esperar a que el beneficiario venga y diga si es que no quiere continuar o si es el caso es que me fui para otro proyecto porque en este proyecto me incumplieron o ya no quería más allí, llegué a un acuerdo con ellos y me fui para otro, me quedaba más cerca de donde yo trabajo, en fin.
algo que les pueda haber sucedido, pero esas son las indicaciones que nosotros en el momento de la entrega de la carta de asignación les decimos a ellos que vengan y nos comenten. Pero muchas personas se les olvida o no lo tienen en cuenta en el momento de la emoción de recibir la carta de asignación, porque es un momento muy, muy, muy bonito para estas personas y para nosotros también sentir de que estamos aportando, eh, poniendo un granito allí a esa construcción de ese nuevo hogar. Entonces, Claro. nosotros hacemos como ese seguimiento. Inicialmente son 36 meses. Si la persona dice, es que tengo este proyecto, estoy en este proyecto, ya nos envía una carta donde nos da la explicación del caso y nos dice, sí, estamos en este proceso, pero se nos dilató por tales y tales circunstancias y sería la entrega para tal fecha. Entonces nos solicitan que ampliemos ese subsidio hasta máximo 24 meses más. O sea, Ah, siempre y mira, eso cuando. no lo sabía. Pensé que eran solo los 36 meses y si no se perdía. Pero bueno, saber lo que ustedes hacen una evaluación de los casos especiales, pues que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Claro. Qué interesante, Leonardo. Bueno, mm, una vez a mí me dan el subsidio, me aprueban la carta cheque, como la llamamos usualmente. Sí. Yo puedo comprar en inmuebles de la región a la que pertenece la caja de compensación o yo puedo comprar en cualquier lugar del país. ¿Cómo funciona eso? No, pues la verdad, esa carta de asignación se puede aplicar en cualquier proyecto a nivel nacional, siempre y cuando, pues, como tal, se cumpla con lo indicado en la norma. Eh, pues para nosotros es muy claro que tiene que tener todo el cumplimiento de las normas sismorresistente, del RAS, del RETIE, o sea, que cumpla absolutamente todas las condiciones como tal ese proyecto. Y dentro del proceso de cobro que tenemos nosotros, hay una serie de documentos que tanto el beneficiario le debe entregar al constructor y el constructor debe hacer la entrega a nosotros para nosotros verificar que ese inmueble si cumple las condiciones requeridas. Pues para nosotros es importante que el certificado de habitabilidad, cuando esté por fuera de la ciudad, o sea, que no sea aquí en la región, la caja de compensación de la ciudad donde se esté ejecutando el proyecto sea la encargada de darnos a nosotros ese certificado o por intermedio de la caja de compensación nos entreguen ese certificado de existencia y de habitabilidad, donde nos indiquen que realmente existe una vivienda o un inmueble como tal para la entrega que tenga como tal la existencia y la habitabilidad de ella. Sí, qué interesante. Y en el caso contrario, que sea una caja de compensación que no está en el Quindío, para otorgarle subsidio a una persona que quiere comprar en el Quindío, me imagino que el certificado de habitabilidad se lo piden a ustedes. Nos lo solicitan a nosotros, nosotros Muy lo que bien. hacemos es que se hace la verificación, se hace el certificado, se le entrega a la constructora ya lo que hace es que envía nuevamente unos documentos aquí a la caja de compensación, que son el certificado de tradición, la copia o si la tienen original, el beneficiario de la carta de asignación con la fotocopia de la cédula de los beneficiarios, de los mayores de edad como tal, de la carta de asignación, y nosotros ahí lo que hacemos es, con ese certificado de habitabilidad, verificar y emitimos nuevamente una certificación para la caja de compensación diciendo que cumple los requisitos y que ese es el inmueble al cual se fue a hacer la visita, que no tiene Ok. eh, ningún problema frente a lo establecido en la norma y ya se le hace entrega a ese constructor para que el constructor a la caja que requiera sea desembolsado el recurso. Bueno, muy bien, qué interesante. Muchas gracias también por esa aclaración. No, no la tenía muy clara tampoco, pero ya me queda clarísimo el proceso en cuanto a que a mí me dan el subsidio en Armenia, pero yo puedo comprar en Barranquilla. Es decir, lo importante es que cumpla los requisitos exigidos por ustedes
para que sea una vivienda digna y que sea una vivienda que realmente puedan disfrutar las personas que van a hacer uso de ese subsidio, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, el Em, cumplimiento de la norma es fundamental allí. Genial, genial. Bueno, Leonardo, ahora quiero hacerte una pregunta. No sé si tú sabes en qué va el tema ahora, pero em, el tema de combinar los subsidios de la caja con los subsidios del gobierno, ¿todavía se puede? ¿Sabes algo para este año respecto al tema? Pues a ver, pues lo que tengo conocimiento es que ellos habían dicho que iban a modificar el programa de Mi Casa Ya. Eso fue lo que, por medio como de una comunicación. Pero de igual manera, pues la gente que tiene todavía, que quedó ahí como en una lista de espera con lo de Mi Casa Ya, todavía se aplica esa concurrencia. Como tal, Perfecto. se puede aplicar a concurrencia. Lo cierto del caso es que si yo aplico debo aplicar primero a Mi Casa Ya para poder después aplicar al subsidio de cada compensación, para que no Ok, se inhabilite el de cada compensación. Porque si sale primero el de cada compensación, perdón, primero debe salir el de cada compensación, escúcheme ahí, debe tranquilo. salir primero el de cada compensación y posteriormente el de Mi Casa Ya, para poder hacer esa concurrencia. Que si sale primero el de Mi Casa Ya, se inhabilita el de las casas de compensación. Pero Vale. hasta el momento, los que ellos tienen pensado pues, desembolsar para este año 2025 podrían hacerlo. No sabemos en este momento qué va a pasar como tal con el programa. Sí, sabemos que va a haber programa, que va a tener como un cambio de nombre, pero no sabemos si las características del programa van a ser las mismas. Todos estamos a la expectativa, pero desde tu lado queríamos saber si la concurrencia de subsidios o el poder combinar Mi Casa Ya con caja de compensación, pues todavía seguía aplicando para aquellas personas que pueden acceder, que si no estoy mal, es para las personas o grupo familiar que tienen hasta 2 salarios mínimos de ingresos mensuales, ¿es correcto? Es que sí, pero Ok, depende por ejemplo, la caja de compensación le da los 30 salarios mínimos, ¿sí? Y Mi Casa sí, Ya solamente daría los 20 salarios mínimos. Si se van por Mi Casa Ya, el cumplimiento serían de los 30 salarios mínimos por intermedio ya de Fonvivienda, del Ministerio de Vivienda. Pero pero no, no te dan la parte de la caja. exacto. Claro, entonces si tú ganas hasta 2 salarios mínimos y puedes acceder a los dos subsidios, pues maravilloso, porque tienes un beneficio de subsidio de 50 salarios. Es muy Está muy importante. bien. Ujú. Bueno, genial. Bueno, Sería qué ya bueno usar saber eso y esperemos a ver qué sucede. Yo estoy muy a la expectativa de lo que va a suceder respecto a ese nuevo programa del gobierno y sé que este mes lo anunciarán, si mal no estoy, pues estaba muy pendiente, entonces bueno, pues en el momento que suceda también lo compartiremos en nuestro canal de Instagram, Leonardo. Bueno, ¿cómo te has sentido hasta ahora? ¿Dolió o no dolió? No, para nada. Bueno, a ti muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado hasta ahora, que han sido valiosísimas, la verdad. Bueno, ya para ir sintetizando y para ir terminando, yo te quiero compartir algo, Leonardo, y es que yo hace 3 años vivo fuera de Colombia, yo vivo en España, y desde que vivo en el exterior, bueno, desde hace muchos años he tenido como esa espinita y esa ocupación en mi cabeza de cómo apoyar a los colombianos en el exterior para que cumplan su sueño de tener vivienda en su patria. Pero puntualmente, en el tema de los subsidios no hay como mucha claridad. Quiero preguntarte, ¿una persona que está en el exterior tiene chance de acceder a subsidio de la caja de compensación? Pues si está afiliado, debe estar afiliado como tal a la caja de compensación como Ok, independiente.
¿cierto? Ok, Y debe cumplir que se paga con el tema del 2% a la caja, el tema de parafiscal. Debe tener o el año o los 12 meses como tal de la cotización al sistema nuestro para poder pues como acceder. Pero sobre todo pienso yo que debe tener como definido ese estatus migratorio también, ¿no? Porque es sí. que en un momento determinado, como se hace la solicitud, que tiene que tener un preaprobado en un banco. No sé si un banco desde el exterior, estando en el exterior, le diga, una entidad financiera le diga, le podemos dar el preaprobado sin estar como tal en Colombia. No sé cómo, no sé, porque los brokers son uno de los que se encargan como de hacer todo ese Todo ese procedimiento. análisis, Ujú. sí, 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 se hacen el análisis del cliente con los recursos que tiene en el exterior. Sí, yo creo lo mismo, que debe tener su situación migratoria definida, debe tener cómo comprobar los ingresos en el país que vive, pero si hace el aporte, mi pregunta, digamos, ya en el tema de subsidio, si hace sus aportes como independiente por el 2% que tú enuncias, ahora mi pregunta es, ¿el 2% sobre qué? Para entender un Por el poco, porque esa era salario una pregunta que te iba a mínimo, hacer. si yo estoy cotizando sobre el salario mínimo, debe ser sobre ese. Ok, 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 ok. Entonces, yo vivo en España y hago aportes a seguridad social y a pensión. Y hago entonces mi aporte a caja de compensación. Duro un año, tengo mi situación migratoria definida. ¿Podría aplicar? Perfectamente. Qué bien. Bueno, eso es una muy Perfectamente. buena noticia. Mm. Bueno, interesante, interesante. ¿Ustedes ahí validan los ingresos mensuales de esa persona o por el hecho de ser independiente de estar cotizando por el mínimo, ya se da por sentado que esa persona recibe el mínimo? ¿Cómo lo manejan ahí? No, eso depende de cuántos salarios está aportando. O sea, Ok, ok. que como también muchas personas lo que hacen es, yo quiero tener para una pensión. Entonces, no solamente pagan sobre un salario, pueden pagar sobre dos salarios, sobre tres salarios mínimos. De acuerdo. Nosotros tenemos que evaluar es hasta el punto de los cuatro salarios mínimos que no se vaya a pasar de allí porque ya no estaría dentro de esa posibilidad del subsidio. Clarísimo. Es decir, tiene que estar en el tope de los 4 salarios de ingresos en los aportes que está haciendo a pensión. Y Sí. una persona que está, por ejemplo, en mi caso, yo hago aportes a pensión, pero yo no hago aportes a salud porque pues no vivo en Colombia. ¿Yo podría aportar a caja de compensación sin aportar a salud? Que ¿Tú sabes? debe estar con todas las condiciones. Esa sería una buena pregunta para hacerla al grupo de Sí, subsidio. sí, sí, sí. Porque yo no estoy obligada a aportar a salud porque no vivo en Colombia, pero yo sí estoy aportando a pensión para poderme pensionar en Colombia. Yo acá en España no me voy a pensionar. Entonces, bueno, ahí te dejo esa inquietud para que nos cuentes y bueno, quizás en una próxima oportunidad volvemos y nos sentamos y conversamos un rato Claro, acerca de este tema colombianos en el exterior para ver de qué manera podemos apoyarlos a que puedan conseguir ese sueño, porque muchos se vienen, te hablo puntualmente de España y sé que en otros países se vienen para acá a trabajar muy duro para conseguir ese sueño, para ellos y para sus familias. Entonces, qué bueno que desde el lado de la caja de compensación o las cajas en general, pues se les pueda ayudar siempre y cuando cumplan los requisitos, obviamente, pero que sepan que hay una posibilidad. Ahora, ese colombiano en el exterior puede postularse a través de la página web, me imagino, si cumple los requisitos. Eh, nosotros sí tenemos esa posibilidad. Tiene que enviar, pues, a apuntar absolutamente toda la información que se requiere allí. Y pues como todo es virtual, pues se le envía la,
la certificación de que ya está afiliada como tal la caja. Genial. Bueno, qué bueno. Qué buena noticia, esa me encanta. Que mis colombianos en el exterior estén apoyados por las entidades en Colombia para cumplir su sueño de comprar vivienda, me encanta. No solamente los que están en Colombia, obviamente, pero los que estamos fuera, que somos muchos, qué rico que tengan una luz, una posibilidad. Bueno, Leonardo, esta es la última sección de este podcast que se llama No lo pienses tanto. Y como tú sabes, Construirte eh, es un canal donde hablamos de inversión inmobiliaria, de construcción de patrimonio. Voy a hacerte unas preguntas para que no las pienses tanto. A ver, ¿tú qué opinas? La primera, ¿prefieres casa o apartamento para comprar? Casa. ¿Subsidio de caja de compensación o subsidio de mi casa ya? Eh, pues subsidio de caja. Vale. ¿Tienes inversiones inmobiliarias? No. Vale, hay que empezar, Leonardo, hay que empezar. Construir patrimonio en bienes raíces que tú sabes que te da solidez y respaldo aparte de tu pensión. Síguenos en nuestro canal Construirte que ahí damos tipsitos. ¿Qué opinas de la inversión inmobiliaria para tener un patrimonio seguro para el futuro? No, es muy importante. Realmente es muy, muy importante tener inversión inmobiliaria. Genial. El mejor consejo que tú puedes darle a la audiencia en términos de inversión inmobiliaria. Yo pienso que realmente tener un inmueble yo creo que desde la experiencia que he tenido, es lo más valioso para la gran mayoría de las personas cuando uno le hace entrega de una vivienda. Entonces, que piensen en tener inversión como tal en su propia vivienda. Muchas personas dicen, no, yo prefiero pagar arrendamiento por las otras situaciones que se derivan de que año a año tiene que pagar los impuestos, en fin. Pero tener casa propia es muy importante. Te da una seguridad, te da una seguridad, Es entonces, una sin seguridad. pensarlo mucho, Sí. sin pensarlo mucho, bueno, de acuerdo contigo, y eso es lo que siempre hablamos con mi hermana Patricia en este canal, sin miedo, sin prisa, pero sin pausa. Si está esa semillita ahí sembrada de quiero empezar a invertir, o ya tengo mi vivienda propia, pero quiero hacer inversiones para tener un patrimonio seguro invirtiendo en bienes raíces, hay que hacerlo, documentarse y hablar con expertos como tú para poder tener información de primera mano y prepararse para poderlo lograr de manera eficiente. Bueno, Leonardo, yo creo que hasta acá tengo muchas más preguntas, pero por respeto a tu agenda, nos vamos despidiendo. Nuevamente te agradezco muchísimo. Y quiero preguntarte, las personas que quieren más información, ¿dónde pueden obtener dicha información de los subsidios? ¿Cuál es la página web de ustedes o a través de qué canales pueden contactarlos? Mira, pues nosotros estamos en la página web de la Caja de Compensación, con Fenalco Quindío. Por allí se puede ingresar a un link que es de subsidios y de ahí lo despliega donde dice subsidios de vivienda. Ahí aparecen todos los requisitos y las condiciones en las cuales puede aplicar. De igual manera puede venir aquí al edificio de Confenalco en la calle 16, número 1522, en el centro de Armenia. También en la Torre B, en el segundo piso, le podemos dar absolutamente toda la información que requiere personalizada. Bueno, genial, genial. Muchísimas gracias, Leonardo. Entonces recuerden que acceder a subsidios con las cajas de compensación es posible. Hay que estar muy atentos a las fechas de postulación de la caja de compensación en la que están afiliados. Afiliarse si no lo han hecho para que puedan cumplir ese sueño en algún momento. Leonardo, muchísimas gracias. Un gusto de verdad haber tenido esta conversación contigo el día de hoy. Y para quienes nos están viendo o escuchando, nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo y cualquier comentario que tengan, déjenlo acá abajito y nosotras estaremos muy pendientes de responderlo. Muchas gracias y feliz día.
A ti por tu invitación, muchas gracias. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.